chinas mirando a la macro. Vamos con Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, lo primero, como siempre, quería preguntarte cuál estás viendo esa fotografía que siempre te pido para empezar del mercado en estos momentos. Bueno, pues, como bien has dicho ahora, ¿no? O sea, veníamos un poco de esa resaca de las últimas subidas y sí que es verdad que al menos el lunes ya estábamos comentando nosotros que podíamos llegar a prever una semana un poco más tranquila porque no teníamos tantos earnings de las 7 magníficas, no teníamos tanto estímulo como sí tuvimos la semana pasada. Sin embargo, al final hemos estado viendo que continúa, digamos, todo ese impulso alcista que va y que viene, la cámara me va y viene, os pido disculpas, continuaba con todo ese impulso alcista, pero claro, aquí hay que destacar algo, Eva, que venimos hablando mucho de este término y que hoy también se vuelve a manifestar, que es el término de amplitud. Es decir, la imagen que estamos viendo aquí en pantalla representa en donde está marcado en verde, representa el último nivel de máximos históricos que hubo en el S&P, que fue justamente pues, en el entorno de 2022 aproximadamente, y a partir de ahí veíamos la caída. Pero ¿qué hay que apuntar aquí o qué hay que señalar aquí? En estos últimos máximos históricos que hubo en 2022 había mucha más amplitud, es decir, había más de un 70% de amplitud en casi todas las medias móviles, o sea, medias de corto plazo, de medio y de largo, o sea, medias de 10, 50 y 200, lo típico. Sin embargo, ahora cuando miramos un poco la foto actual, no tenemos tanta amplitud. Es decir, ahora probablemente estemos viendo en el entorno del 40% de amplitud. Es que es muchísima diferencia. No hay un empuje real de mercado. No lo hay. De hecho, si nos vamos al Nasdaq, aquí vemos un diferencial bestial en términos de amplitud. Veíamos que llevaba algo de correlación, pero en donde estoy señalando yo ahora con el cursor, que es principios de 2023, ya estamos viendo cómo ahí se perdió toda la correlación en términos de amplitud, ¿no? Nos vamos al S&P y miramos un poco el punto actual. Sí que es verdad que ya rozábamos e incluso alcanzábamos ese hito histórico de los 5.000, pero todavía seguimos con divergencias importantes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo y aunque yo haga mucha referencia a temas de amplitud, de divergencia, si el mercado está subiendo, está subiendo. Quiero decir, no por esta teoría te vas a meter en corto. Las subidas sin amplitud son subidas igualmente. La cuestión, cuando nombramos tanto amplitud, divergencias y esa falta de empuje del fondo de mercado, es porque podemos llegar a estimar o a prever de que no pueda mantenerse demasiado en el tiempo, ¿no? Pero de momento, evidentemente, tenemos que aprovechar eso. Hemos tenido buenos resultados corporativos flojos, ¿no? Algo mixto. Teníamos un buen tono en ARM, teníamos un buen tono en Aiden, en AstraZeneca, teníamos un buen tono en Disney, pero ayer ya teníamos un tono un poquito más flojo en Alibaba, tenemos un tono flojo también en PayPal. Una lectura mixta en cuanto a earnings, pero de momento el mercado quiere seguir por esa línea, el S&P quiere continuar con esa subida que aunque no tenga amplitud, como decíamos, sigue siendo una subida, pero cuando hablamos de todo esto es porque hay que extremar cautela. Y extremar la cautela no significa no entrar en una tendencia alcista. Significa probablemente no sobreponderar en exceso. Eso es la precaución, básicamente, ¿no? Pero bueno, mientras esto, digamos, continúe y se mantenga en este tono, pues no hay que revertir cartera, no hay que revertir el asset allocation, no hay que reajustar nada. Simplemente precaución a la espera del avance de todo esto. Independientemente de divergencias, independientemente de amplitud, son medidas de cautela, de precaución, pero que no quita el hecho de continuar con una gestión que vaya en línea del posicionamiento y seguimiento de mercado, básicamente, ¿no? Del principal mercado del mundo y de ese récord del S&P 500, por otra parte, Franco, quería acercarme a lo que está siendo el otro lado. Hemos visto a las bolsas chinas huir, ¿no? La huida de los inversores extranjeros, Pekín tratando de revitalizarlas. Hoy dato que constata la deflación y hemos visto ganancias en el CSI 300, Hong Kong cayendo. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cómo estás viendo cómo veis la bolsa china? Pues realmente, Eva, esto es interesante porque, o sea, correcto, lo que has comentado justamente ahora con ese último dato que estamos de hecho viendo en pantalla ahora, estábamos en ese entorno de lo que era deflación ya directamente, ¿no? Y claro, cuando uno luego mira paralelamente, pues por ejemplo, esta pérdida de capitalización que ha ido teniendo China también, ¿no? Pero yo destacaría lo siguiente, Eva, y es esto. Son las recompras de acciones que están en niveles de máximos. Recordemos que las medidas gubernamentales están intentando revertir todo este efecto. La pregunta es,
O mejor dicho, la pregunta no es si lo van a conseguir o no, porque yo creo que al final Eva, con todos estos impulsos, prohibición de cortos, que ahí la mayoría de analistas tenemos una opinión muy dispar, ¿no? Porque los cortos aportan liquidez al mercado, no puedes prohibir eso, pero bueno. Luego, por otro lado, las compras masivas de ETF, y luego, por otro lado, la reducción del coeficiente en la banca, eso puede impulsar. La pregunta es, ¿será sostenible durante décadas eso, ese tipo de medidas que buscan inundar de liquidez a la fuerza al mercado? Eso es para ponerle un interrogante. Ahora bien, ¿puede llegar a beneficiar en lo que es corto plazo? Sí, en el corto plazo lo puede llegar a beneficiar. Hay algo que os quería compartir, que me estaba llamando la atención, esto lo vi ayer. Este es el índice, el CSI 300 de China, y estos son casi 20 años de cotización, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Suele tardar bastante tiempo en regresar nuevamente a ese nivel de suelo. De hecho, ha tardado años en volver a ese nivel de suelo tendencial, es decir, lo que le solemos llamar esas tendencias primarias, ¿no? Que cada vez que, digamos, se acercó a estos niveles, acabó teniendo finalmente rebotes. Como digo, pueden pasar años hasta que el precio nuevamente vuelva a estos niveles técnicos, pero ya estamos en esos niveles técnicos, y luego, para cualquier persona que a lo mejor sea un poquito más técnica, también empezamos a detectar divergencias en los índices, en este caso, como estamos pudiendo ver aquí. O sea, hay una divergencia entre lo que es índice de fuerza relativa, que nos dice una cosa, y el precio, que nos dice otra. Entonces, si combinamos todos estos factores, medidas gubernamentales que pueden impulsar, sobre todo el corto plazo, ya lo de largo plazo lo pondremos en cuestión, pero sobre todo en el corto plazo sí puede impulsar el crecimiento en China e intentar revertir toda la debacle que ya trae en agregado. Eso por un lado. Y luego del área técnica, si nos damos cuenta que llega a su soporte primario histórico en su tendencia más general, además llega a niveles de demanda, que estos son términos técnicos puramente, pero además tenemos divergencias técnicas, pues justamente lo que estamos evaluando ahora. De hecho, esta última semana está siendo muy alcista, esta vela es semanal y está siendo muy alcista, o sea, ya empieza a haber algo de respuesta a esto. Por último, simplemente y por acabar, el único catalizador que sí que tendríamos en mente desde Admirals o muy en cuenta para empezar, digamos, a confirmar todo ese giro de tendencia y toda esa buena recepción que pueda llegar a tener el mercado, sería que cambie la última tendencia que estaba trayendo, ¿no? Estamos justo a punto de ver esos quiebres tendenciales, entonces podemos estar ante un timing interesante en China, pese a toda la debacle que ha tenido y a toda esa sobreventa excesiva, precisamente cuando algo ha caído tanto y la desconfianza está desplomada. Si hablamos mínimamente en términos especulativos, esto puede llegar a ser interesante, pero seguiremos la evaluación de todo esto pues a lo largo de las semanas, pero como decimos, corto plazo puede llegar a beneficiarse y evidentemente estaremos atentos para tomar partida de ello, ¿no? Muchísimas gracias una vez más, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros en este punto